Lo que les voy a relatar me ocurrió hace varios años, en un departamento ubicado sobre el Boulevard Juventino Rosas, en mi ciudad, San Francisco del Rincón. Vivía con mi madre y mis dos hermanos. En aquel entonces yo tenía alrededor de 15 años, mi hermano el mediano 11 y mi hermano el más pequeño 2 años de edad. Por cuestiones económicas, la casa propia que teníamos se tuvo que vender y comenzamos a buscar un lugar en donde rentar. Mi madre fue la que consiguió el departamento y se arreglaron las cosas para que nos mudáramos. Al principio parecía que todo estaba normal, solo que se sentía el lugar muy frío, como si hubiese agua en todo alrededor, y eso mantenía el departamento en ese ambiente. De momento atribuimos ese clima a que el lugar estaba vacío y que conforme pasaran los días el clima cambiaría. Mi hermano el mediano y yo nos instalamos en el cuarto más grande. A mí me gustaba ese cuarto porque tenía baño integrado. Sentía como si fuese un pequeño departamento para mí solo. Bueno, en compañía de mi hermano. Mi madre por su parte se instaló en el otro cuarto con mi hermano el más pequeño y en cuestión de días ya estaba todo acomodado y todos continuábamos con nuestras actividades normales. Las primeras semanas pasaron con normalidad, pero esa extraña sensación de frío no se iba y comenzamos a notar que mi hermanito se pasaba la mayoría del tiempo dormido, como si estuviese muy cansado. Se le miraba una pesadez en su rostro y sus ojos tristes. Yo sé que los bebés duermen mucho, pero eso pasa en los primeros meses de nacidos. Mi hermano ya tenía 2 años y a esa edad los niños ya caminan, corren, juegan, están muy activos, por lo cual se nos hizo muy extraño que estuviera en ese sueño interminable. Incluso en muchas ocasiones lo teníamos que despertar para darle de comer, porque si por él fuera estaría las 24 horas dormido. En cierta ocasión, mi madre le estaba dando de comer y mi hermano comenzó a decir: bebé, bebé. ¿Cuál bebé? ¿En dónde está?, le preguntaba a mi madre, y señalando con su pequeño dedo, apuntaba hacia la pared y seguía diciendo: bebé, bebé. Esa situación nos preocupó, pero hasta cierto punto pensamos que solo eran imaginaciones de él. No queríamos divagar en nuestra mente pensando que mi hermano estaba viendo un fantasma o algo por el estilo, pero ahora, después de analizar detenidamente la situación y de saber más anécdotas de diferentes personas en donde los niños pequeños están involucrados, nos damos cuenta que a esas entidades les gusta asustar, atormentar o manifestarse a los niños, a quienes tienen su alma pura, limpia, y al parecer se alimentan de su energía, como en el caso de mi hermano, que parecía, lo repito, que no tenía fuerzas y se la pasaba dormido. A partir de esos sucesos con mi hermano, los eventos paranormales comenzaron a manifestarse a cada uno de los miembros de la familia, a veces por separado y en ocasiones cuando estábamos todos juntos. Para ser más específico, al estar todos en la sala, recuerdo que ahí nos reuníamos para ver la televisión. A espaldas de la sala estaba la cocina y un cuarto, el cuarto donde dormía mi madre y mi hermano. Dicho cuarto no tenía apagador de botón, sino que se tenía que prender o apagar con una pequeña cadena que estaba conectada al foco, pues en diversas ocasiones, al estar viendo la tele, se escuchaba el clic, ese sonido que emitía la cadena al ser jalada, lo cual nos hacía voltear al cuarto, y para nuestra sorpresa, el foco estaba encendido,
y la cadena se mecía de un lado a otro como si alguien lo hubiese jalado. Y de hecho así era. Alguien o algo lo había hecho, solo que no era ninguno de nosotros. Nos asustábamos bastante, la piel se nos ponía chinita, pues era una de las primeras manifestaciones, pero también una señal muy clara de que algo estaba en el departamento. En otras ocasiones, estando ahí mismo en la sala, se escuchaba que comenzaba a caer agua, un chorro fuerte. Dicha agua provenía de la cocina. Era la llave del fregadero que de la nada se había abierto. Pero no era un goteo normal. Creo que eso pasa en cualquier llave que de repente gotee. No. Acá la manija del agua estaba girada en su totalidad y había que dar varias vueltas hasta que quedara cerrada. Esto ocurría de manera indistinta a diferentes horas del día y cualquier día. Casi siempre esos sucesos eran cuando estábamos en la sala, lo repito, viendo la televisión. Recuerdo también ese ruido característico que emitía la ventana que estaba al lado de la puerta de la entrada. A esa ventana no le poníamos el seguro en el día, o más bien, cuando alguno de nosotros estaba fuera, la dejábamos emparejada pero sin seguro, pues para nosotros era más fácil recorrer la ventana, meter la mano y abrir la puerta por dentro. Solo lo sabíamos nosotros y así es como abríamos, pues en repetidas ocasiones se escuchaba que la ventana se recorría y mi familia pensaba que era yo quien había llegado, o al revés. Cuando mi mamá no estaba y escuchábamos mis hermanos y yo ese ruido, pensábamos que era mi madre llegando, pero no era así. Cierto día al sonar la alarma me desperté. Me senté al borde de la cama y al apoyar los pies en el piso, sentí cómo se sumergían en agua. Me froté los ojos para tratar de ver mejor en la oscuridad y me di cuenta de que el cuarto estaba completamente inundado. Mis zapatos y los de mi hermano estaban flotando por toda la habitación. Me dirigí al baño y la llave del agua estaba abierta en su totalidad, pero era imposible que se inundara, ya que justo debajo de la llave había una coladera la cual estaba en perfectas condiciones. Nunca se había tapado, pero algo ocurrió esa noche que la llave se abrió y fue como si en lugar de caer el chorro en la coladera, esta cayera fuera del baño inundando todo. Fui al cuarto de mi mamá, le conté lo que estaba pasando y con cubetas comenzamos a retirar el agua, preguntándonos cómo había sido posible lo que había pasado. Fue ahí cuando empezamos a darnos cuenta que algo había ocurrido en ese lugar, donde el agua era relevante. Ese clima frío y esa sensación de humedad, junto con estos eventos en donde se abría la llave del agua, no eran al azar. Estas fueron las primeras cosas que comenzaron a sucedernos, pero las cosas cada vez se fueron poniendo peor. Sí, así es. Las cosas fueron en aumento. Lo que sea que fuese que nos estaba atormentando, parecía demostrarnos que no quería que estuviéramos en ese lugar, pues los eventos paranormales pasaron de ser solo con los objetos como el foco o las llaves del agua, a manifestaciones e incluso de contacto físico. En aquel entonces yo tenía novia y unos días a la semana iba a visitarla por las noches. Uno de esos días en los cuales me alistaba para ir a verla, me encontraba en el baño peinándome, cuando escuché dentro del cuarto un rechinido, como si hubiesen arrastrado metal por el piso.
Rápidamente me asomé para ver lo que estaba pasando, y mi sorpresa fue que la cama estaba recorrida del lugar. La base de la cama era de metal, y justo eso fue lo que escuché. De momento pensé que había sido mi hermano, que había tropezado y se había abalanzado hacia la cama moviéndola del lugar. Pero no estaba nadie en el cuarto más que yo. Fui a la sala y ahí estaban mi madre y mis hermanos viendo la televisión. Les pregunté, ¿alguien de ustedes entró al cuarto? Me voltearon a ver y me respondieron que no. ¿Por qué la pregunta?, dijo mi madre. Por nada. Solo que creí que estaban en el cuarto, porque escuché ruido. Pero es el ruido de la tele lo que escuché. Me regresé al cuarto, acomodé la cama y me terminé de alistar para ir con mi novia. No quise asustarlos con lo que había pasado, por lo cual no les comenté nada. Ya de por sí, con las cosas que habían pasado y que pasaban cotidianamente, estábamos con los nervios en todo momento. A mi novia y a mí nos habían invitado a unos 15 años. Era una fiesta de una compañera de la secundaria, a la cual ambos conocíamos y le hablábamos bastante bien, por lo cual acordamos en ir. Se llevarían a cabo en un día sábado, pero ese mismo día le tocaba a mi madre trabajar en la noche. Había hecho cambio de turno con una compañera, por lo cual mis dos hermanos se quedarían solos. Mi madre le pidió a mi tía que ese día fuese al departamento y los cuidara en lo que yo llegaba. Ella accedió y llegó incluso más temprano de la hora acordada, pues le gustaban mucho los niños y teniendo a su cargo a mi hermanito de 2 años, ella estaba encantada. Mi madre se fue a su trabajo y yo por mi parte me fui a la fiesta con mi novia. Yo regresé al departamento cerca de las 2 de la mañana y cuando entré miré que mi tía estaba despierta sentada en la sala. A mí me sorprendió que aún no se durmiera, pero al ver su cara llena de espanto comprendí que algo había pasado. ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué sigue despierta?, le pregunté. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, hace como 1 hora ya estábamos tus hermanos y yo acostados. Ellos ya estaban perdidos en el sueño y yo ya estaba por dormir también cuando escuché que se recorrió la ventana y que abrieron la puerta. De hecho, me sorprendió que hubiese llegado temprano. La interrumpí y le dije, pero yo acabo de llegar. ¿Se metió alguien? ¿Está todo bien? No fue nada de eso, respondió. Escuché que entraron y cerraron la ventana y la puerta y comenzaron a caminar. Yo seguía pensando que eras tú y que te irías directo a tu cuarto, pero los pasos se dirigieron al cuarto donde estábamos tus hermanos y yo. Entonces volteé y vi una sombra que se paró justo a la entrada del cuarto. Fue ahí cuando me entró un pánico horrible y prácticamente me quedé inmóvil. Comenzó a avanzar dentro del cuarto y rodeó la cama para quedar a mis espaldas. Me quería mover, pero no podía. Tampoco podía hablar. Lo único que podía hacer fue cerrar los ojos y sentí como alguien se sentó en la cama y lentamente se acercó hacia mi rostro con una respiración bastante agitada. Hasta que literalmente su boca y nariz estaban en mi oreja respirándome. Se quedó así como 3 segundos, que para mí fue una eternidad, y se levantó.
Escuché de nuevo los pasos dirigirse a la entrada del cuarto. Abrí los ojos y justo cuando esa sombra iba a cruzar por la puerta, desapareció. Rompió en llanto y traté de calmarla. Después de unos minutos se fue de nuevo al cuarto con mis hermanos y yo me fui al mío, aunque me quedé despierto como 1 hora, pues tenía bastante miedo. Ya no pasó nada fuera de lo normal esa noche. A la mañana siguiente llegó mi madre y le contamos lo que había pasado. La situación cada vez era más preocupante y cada día que pasábamos ahí era un tormento. Pero aunque ya estábamos en busca de un nuevo hogar, no encontrábamos nada. Pasados unos días de este suceso, un día por la mañana mi madre estaba en su cuarto junto con mi hermano el más pequeño y comenzó a escuchar que se tiraba agua. Sí, de nuevo el agua. Fue a la cocina y esta vez no era la llave del fregadero. Se dirigió a mi cuarto y estaba nuevamente todo inundado. Rápidamente fue al baño para cerrar la llave y justo al salir, al momento de bajar el pequeño escalón que tenía a la entrada del baño, sintió como si alguien la hubiese empujado de tal manera que no apoyó bien el pie y resbaló cayendo de sentón y rebotando hacia atrás, golpeándose en la cabeza, quedando desorientada y sin la posibilidad de ver. Su vista se nubló por completo, hasta que pasados unos segundos y esforzándose, tratando de cerrar los ojos y abrirlos, empezó a recuperar la vista, pero muy borroso. Cuando justo en ese momento mi hermanito comenzó a llorar muy asustado y le hablaba: mamá, mamá. Pero mi madre no podía levantarse por el tremendo dolor, ese golpe que se dio. Tardó algunos minutos hasta que logró incorporarse, pero lo repito, con un dolor insoportable. Fue con mi hermano, logró calmarlo, pues estaba muy asustado. Pero incluso ese dolor a causa del golpe le duró varios meses. De hecho, cuando nos cambiamos de departamento, aún tenía molestias. Como les dije, las manifestaciones comenzaron a aumentar y aquí ya eran de contacto físico. Esa cosa que habitaba en ese departamento, o esas cosas, nos dejaban cada vez más en claro que no nos querían ahí. Todos en la familia casi no somos de platicar con los vecinos. Más que nada somos de dar el saludo por educación y es todo. No nos gusta meternos en conversaciones ajenas ni en problemas, por lo cual somos bastante reservados. Pero un día la vecina del piso de abajo, quien trabajaba en un local de materiales que estaba en la planta baja, ella estaba abriendo la cortina del negocio y mi madre iba llegando. La vecina la vio que iba caminando con mucha molestia y le preguntó que qué le había pasado. Mi madre le comenzó a contar y cuando llegó al punto en donde le mencionó que sintió que alguien la había empujado, ella le interrumpió diciendo: «Así que también a ustedes los asustan», le dijo. «¿Cómo? ¿Que también te pasan cosas raras?», le preguntó mi madre. «Sí, así es. Yo tengo 3 años viviendo aquí y desde siempre me han asustado. Bueno, ya no me da miedo, ya me acostumbré». «Pero, ¿cómo te puedes acostumbrar a que te espanten?», le dijo mi madre. «Pues así como lo escucha, en mi departamento hay un duende, así le digo yo.
porque siempre veo una sombra pequeña que anda por el departamento, y en las noches cuando ya estamos acostados, mi esposo y yo, siento cómo se sube a la cama. De hecho, puedo notar cuando se sube la pequeña pisada en la cama, cuando va caminando, y en un principio me moría de miedo y me quedaba totalmente paralizada. Pero como mi esposo jamás ha visto ni sentido nada, poco a poco fui asimilando la situación, y ahora cada que pasa eso, solo digo, es otra vez este. Lo dices con una tranquilidad que me sorprende. Yo estoy en busca de otro departamento porque la verdad ya no aguanto estar aquí, y mis hijos tampoco. ¿Entonces asustan en todos los departamentos?, le preguntó mi madre. De hecho, sí. En estos 3 años que tengo viviendo aquí, a todos los inquilinos los han asustado, y por lo mismo no duran mucho tiempo. ¿Sabes? Se dice que aquí en donde están construidos estos departamentos, y la parte de atrás, el terreno baldío, hace años fue un lugar donde las famosas poquianchis operaron. Supuestamente aquí era un bordel, y pues ya sabes todo lo que se dice que ellas hacían: trata de mujeres, violaciones, prostitución, asesinatos de mujeres y hombres, e incluso de bebés que eran abortados, y otros que si nacían al poco tiempo los mataban. Entonces, pues por eso es que este lugar está muy cargado de toda esa energía negativa, y el pan de cada día son los sustos que se llevan los inquilinos. Unos ven una sombra de un hombre, otros un bebé, a otros les mueven las cosas, les abren las llaves del agua, escuchan pasos, etc. De todo pasa aquí. Mi madre se quedó aún más espantada, y cuando nos contó a nosotros, pues con más razón nos queríamos ir de ese lugar. Para ese entonces teníamos 10 meses viviendo ahí, y yo tenía poco trabajando con el papá de mi novia en su negocio de preacabado de suela. Casi un mes después llegó la oportunidad de cambiarnos, pues a una cuadra de mi nuevo trabajo vi un letrero de "se renta" en unos departamentos. Sin perder oportunidad anoté el número, y por la tarde, cuando llegué al departamento, marcamos para preguntar sobre el costo y demás informes del mismo. El dueño de los departamentos nos dijo que en un mes se desocuparía, y que se había adelantado a poner el letrero para rentarlo a los nuevos inquilinos en cuanto se fueran los que ya estaban. No dudamos en apartarlo, y solo era cuestión de 4 semanas. Tan solo 4 semanas más de aguantar en ese lugar. Solo 4 semanas, pero las cosas no parecían disminuir, sino al contrario. Cada día era más notoria la presencia de esa o esas entidades en el departamento, como que eso quería atormentarnos hasta el último día de estar ahí. Y de hecho, así fue. Un día, mis hermanos estaban en la sala viendo la televisión. Bueno, mi hermano el mediano estaba viendo la televisión. Y mi hermanito, ya saben, estaba dormido en el sillón de la sala, cuando la señal comenzó a fallar. Nosotros teníamos la antena en el techo, y como nuestro departamento estaba en el 3er piso, solo era cuestión de subir unas pequeñas escaleras. Mi hermano quería subir a girar la antena para que la señal se mejorara, pero a la vez no quería dejar a mi hermanito solo. Lo pensó un momento y se decidió a subir, al fin, que no tardaría. Subiría y bajaría rápido. Dejó la puerta del departamento abierta y subió.
y al estar moviendo la antena, escuchó cómo la puerta se cerró violentamente y sin pensarlo corrió a las escaleras. Pero al bajar todo estaba como lo había dejado. La puerta seguía abierta, pero ese tremendo susto ya no lo dejó en paz. Y mejor se quedó ahí en la sala y no subió de nuevo a mover la antena. A un lado había otro departamento, el cual tenía mucho tiempo solo, más que nada porque ahí se encontraban los boilers de todos los departamentos. Al parecer ya solo se usaba como de servicio, pero en algún tiempo estuvo habitado porque dentro de los cuartos había algunas cosas. Lo que más llamaba la atención eran los dibujos que había en las paredes. Se miraban muy siniestros, y en un cuarto había una silla viendo directamente hacia una pared. El ambiente se sentía igual que donde habitábamos nosotros, y por tal motivo casi no entrábamos para prender el boiler. Preferíamos bañarnos con agua fría o calentar agua con una resistencia o en la estufa. Pero de las pocas ocasiones que yo entré, la silla estaba en un lugar diferente y las puertas a veces abiertas y en otras cerradas. Pero en cierta ocasión andábamos todos fuera. Comenzó a llover y nos alcanzamos a mojar. Al llegar al departamento, mi madre dijo que iría a prender el boiler. Ya era noche y estaba todo oscuro, pues ahí no había focos. Nosotros no estábamos muy de acuerdo en que entrara, pero nos dijo que nos esperáramos nosotros, que dejaría la puerta de ese departamento abierta para que entrara algo de luz y se apoyaría con la luz del encendedor para ver allá adentro. Nosotros nos quedamos en la puerta de nuestro departamento y ella se dirigió a prender el boiler. Una vez que ingresó, prendió el encendedor y avanzó por el pasillo, el cual, lo repito, estaba totalmente a oscuras. Pasó los 2 cuartos y llegó al área en donde estaban los boilers. Justo cuando llegó, vimos que la puerta se cerró de una manera violenta, como si alguien enojado la hubiera azotado. Mi madre, al escuchar eso, fue invadida por un pánico incontrolable. Estaba totalmente a oscuras. Caminó apresuradamente hacia la puerta, pero una sombra alta y negra estaba detrás de ella, casi tocando su espalda. Sentía como si eso maligno la fuera a agarrar. Esos segundos parecían horas, porque nosotros estábamos afuera y mi madre no salía, hasta que por fin vimos que la puerta se abrió y ella salió, temblando y muy pálida. Y esa fue la última vez que alguno de nosotros entró a ese lugar. Se llegó el día de cambiarnos, por fin. Contábamos los días para que se llegara la fecha. Recuerdo que le comenté al papá de mi novia que si me ayudaba a cambiar las cosas en su camioneta, y también a 3 compañeros que trabajaban ahí. Ellos accedieron y acordamos que al finalizar las labores nos iríamos a mover las cosas del departamento. Mi familia y yo estábamos tan emocionados por irnos. Creo que nunca habíamos empacado nuestras cosas con tanta alegría. Cuando llegamos al departamento, mis compañeros y yo, eran aproximadamente las 7 de la noche. Comenzamos a bajar las cosas. Habíamos quitado los focos, los cuales los pondríamos en el nuevo departamento. Y por la hora que era, ya estaba oscureciendo. Y el lugar se comenzó a tornar más frío de lo normal. Yo notaba a los compañeros algo incómodos y queriendo subir las cosas rápido. Y efectivamente,
Muy rápido llenamos la pequeña camioneta y llevamos la primer carga. Al terminar de bajar las cosas en el nuevo departamento, uno de ellos dijo que se retiraba, que no recordaba que tenía un pendiente por hacer. El compañero se fue. Nosotros regresamos y estaba más oscuro. Comencé a notar más nerviosos y como asustados a los que me estaban ayudando. Se llenó por segunda vez la camioneta y el papá de mi novia quería echarle más cosas. Pero por más que intentamos, ya no había manera de acomodar nada. Al terminar de descargar la camioneta, otro compañero se retiró, casi sin decir nada, solo que se sentía cansado y que solo hasta ese viaje nos ayudaría. Aún faltaban unas cosas por mover y para ese punto ya solo quedábamos 3 personas. Entonces el papá de mi novia me dijo: Arturo, ¿qué te parece si ya mañana hacemos el viaje que falta? Ya está oscuro y se va a hacer más tarde. No me diga eso. Ya solo son pocas cosas. Vamos de una vez, ya para no regresar mañana. Aparte mañana también hay que trabajar. Y mejor saliendo me dedico a acomodar las cosas acá. Écheme la mano. Pero ya está muy oscuro, me dijo nuevamente. El otro compañero lo apoyaba diciendo que ya mejor mañana. Entonces les dije: ¿qué? ¿A poco les da miedo a la oscuridad? Anden, vamos de volada. No nos tardamos más que una media hora. Y creo que por no demostrar miedo solo me contestó: bueno, pues vamos ya para terminar con esto. Fuimos y curiosamente ese día yo solo sentí el clima más frío de lo normal, pero no vi ni sentí nada más. Terminamos de cargar la camioneta y cuando cerré la puerta del departamento fue como si me quitara un peso grande de encima. Sentía que me estaba despojando de todo lo que allí había. Bajamos las cosas y nos despedimos. Ese día mi familia y yo dormimos tan tranquilos en el nuevo departamento, con una paz. Y al siguiente día incluso mi hermanito ya estaba despierto desde temprano, incluso antes de irme al trabajo. Como que fue todo en automático, que las cosas cambiaron. Ya estando en el trabajo, noté que los compañeros estaban raros, como queriendo decir algo. Cuando se llegó la hora del almuerzo nos juntamos todos como siempre lo hacíamos y el papá de mi novia comenzó a hablar. Arturo, ¿cuánto tiempo tenían viviendo ahí? 1 año, le contesté. ¿Y no les pasan cosas raras? Me sorprendió la pregunta y les dije que sí. ¿Por qué la pregunta? Pero ¿cómo que por qué? Si desde que llegamos se sentía el ambiente frío, helado, y creo que todos vimos cosas. Se miraban sombras caminando por los cuartos, ruidos extraños, y una sombra en específico que todos vimos fue la de un hombre todo vestido de negro, parado al finalizar las escaleras, como viéndonos subir y bajar. Por eso ya nadie quería regresar, y en el último viaje menos. La verdad yo estaba muerto de miedo, pero me animé a ayudarte en el último viaje porque ya no quería regresar hoy. No sé cómo aguantaron tanto tiempo. Me quedé sorprendido con lo que me dijo y los demás compañeros comentaban lo mismo. Entonces les conté lo que ahí pasaba y
y cada vez estaban más nerviosos y sorprendidos. Un año fue lo que duramos viviendo en ese departamento y hasta el último día hubo esas manifestaciones. Cada que paso por ahí volteo y se vienen a mi mente todas esas experiencias que nos tocó vivir. Lo paranormal existe, pero en lo personal creo que son espíritus malignos o demonios que toman posesión de esos lugares en donde hubo sucesos malos y reclaman su lugar, atormentando a quienes llegan e invaden su territorio.